Nos en Twitter, @ecomedios 1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino nacido en Chile y residente hace mucho tiempo ya en España, que está presentando su último primer libro, porque realmente es su último libro porque acaba de aparecer nuevamente, pero la realidad es que fue el primero que publicó, llamado Siete Cuentos Imposibles. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Desde lejos tuve la rara intuición de que el género literario del cuento habría tenido sus orígenes en las narraciones infantiles que de época en época las distintas comunidades humanas habrían ejercitado como práctica de entretenimiento y enseñanza de los valores sociales a sus infantes en desarrollo. Sabida cuenta es que, por propia característica, los niños tienen un alto grado de concentración en las manifestaciones narrativas ficcionales, si éstas los atrapan. Pero tal intensidad se contrapone a la constancia o tiempo de atención. También ocurre generalmente que el acercamiento de la niñez a la ficción se logra si ésta se basa en hechos concretos y con finales acabados y precisos para que el niño manifieste interés y retentiva de lo dado. Sobre esos parámetros de concreción literaria fueron edificadas las diferentes corrientes de los cuentos como arte mayor del imaginario ficcional de la literatura. Es decir, para ponerlo en letras precisas, corto, ficción intensa y precisa con final rotundo. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un escritor argentino, avesado narrador en este género literario, el cuento, con el cual ahondar sobre el arte de contar. Buenas noches, Javier Argüello. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Hernán? Encantado de volver a estar aquí. Javier, en uno de tus escritos en tus libros, decís que, respecto al cuento, una conciencia que escribe, una conciencia que lee, la primera crea la forma, la segunda la recrea. El cuento no está en ninguno de las dos. El cuento está en el punto en que ambas se encuentran. El encuentro es siempre la clave, no solo en literatura, también en la conformación material e inmaterial del universo. ¿Qué es un cuento? Bueno, de hecho hay una trampita en eso que acabas de leer,
que parece que es una errata, pero no es una errata, que dice, la clave está en el encuentro, no dice en el encuentro, le falta una R. No me cuente, la Y, verdad. Ay, me mataste. sí, sí. Es Es una palabra que se me verdad, ocurrió que en realidad la tendríamos que haber el puesto, encuentro. la teníamos que haber puesto en cursiva, la teníamos que haber puesto en cursiva, porque la dejé así para ver si pasaba desapercibida o no. Eso, la idea es que es un poco que el encuentro es ese lugar en el que se encuentran estas dos conciencias, ¿no? Que en un cuento nos encontramos el que cuenta y el que escucha. Y es una idea que me gusta en el sentido de que no es que yo al definir una historia ya está todo acabado, ni tampoco que es solamente interpretación de quien la lee, sino que es como que esa pieza que está a mitad de camino es ese punto un poco fuera del espacio y fuera del tiempo en el que se pueden encontrar dos conciencias. Y digo fuera del espacio y fuera del tiempo porque por ahí yo estoy leyendo a un señor ruso que escribió en el siglo XVIII y yo estoy sentado en mi sillón en Buenos Aires y nos estamos encontrando en ese punto fuera del espacio y del tiempo, que es esa pieza narrativa, ¿no? Me gusta pensarlo así. Pero un poco respondiendo más específicamente a tu pregunta, como bien decías en tu introducción, creo que es lo que hemos hecho los seres humanos desde que pudimos hacerlo, desde que pudimos organizar un poco las ideas en palabras, es contarnos cuentos alrededor del fuego. Vos decías a los niños, pero no solamente a los niños, creo que alrededor del fuego, explicarnos las mismas pinturas en las rupestres, ¿no? En las cavernas, explicar una escena de caza, contarnos por qué se enojó el volcán, qué va a pasar el día que ya no estemos en este mundo. Digo, todo nos lo contamos en forma de cuento. Me parece que es el género literario por excelencia, ¿no? A veces parece que es un género menor respecto de la novela y nos olvidamos que la novela tiene 4 o 5 siglos como mucho y el cuento tiene muchos más siglos. La novela, de hecho, como género, ya está empezando a desdibujar sus límites. El cuento me parece que va a perdurar para siempre. Es la forma humana o la forma narrativa más humana, digamos, para explicarnos la realidad, no solo las ficciones, para explicarnos el mundo, ¿no? Nos lo explicamos en forma de cuento. ¿Y en qué momento, o si te pasa alguna vez eso de estás escribiendo un cuento y decís esto da para una novela? Mm. Y decís, no, va a Me ha, cuento. me ha- me ha pas- me ha pasado varias veces y lo que es peor le ha pasado a mi editor varias veces. Sobre todo en el último libro de cuentos que ustedes lo leyeron también, Cuatro cuentos cuánticos, que son cuentos largos, son cuentos de 40 o 50 páginas cada uno. Exacto, Sí, exacto. efectivamente podrían haber dado, sí, estirándolo un poco y poniéndole alguna trama secundaria, cada uno podría haber sido una novela perfectamente. Eso es, bueno, es una Sigue está. decisión. Sí. No, no sé. No, es una No, decisión no, eso, de. que es una decisión, si querés, sí. Un poco es como desenvolver ese paquete hasta que dé de sí. Para mí ahí ya estaba acabado. Que se puede trabajar como para que sea una novela, sí, por supuesto, se puede hacer. De hecho, creo que la novela se trabaja más bien, ¿no? No sale de una sola vomitada, digamos. Como también como lector, creo que, bueno, una definición de cuento, que siempre es difícil definir cuál es la diferencia entre cuento y novela más allá de la extensión. Una definición de cuento es aquello que uno lo puede leer de una sola sentada, ¿no? Me parece que al escribirlo es un poco lo mismo, no es que uno lo escriba de una sola sentada, pero es un solo movimiento, ¿no? Es como un solo recorrido, que no tiene tramas secundarias, que no tiene otros movimientos más que el movimiento central, ¿no? Usando tu palabra de Ahora, recién, ¿el cuento lo vomitas? ¿Así? ¿Sale de una? No sale de una, pero digo, pero el efecto es como si fuera un movimiento único, ¿no? Si pensamos en movimientos sinfónicos, digamos, como una sinfonía que tiene distintos movimientos, me parece que el cuento es un solo movimiento y la novela tiene más de un movimiento, ¿no? En ese sentido. No, todo es eh, mentira. eh, Parece que lo vomitaste, no, lo trabajaste muchísimo. en el primer cuento, que es Volver a verla, decís en una de las partes, estoy hablando de memoria porque el libro lo leí hace como 3 meses, así que uno tiene que recordar muchas cosas. Pero me acuerdo que decís que entre el escribir y la diferencia entre la forma y el contenido. Es decir, que los escritores se han puesto, se proponen de pronto encontrar formas diferentes y argucias diferentes, y de pronto vos decís, no, lo más importante está en el contenido y no en esas estructuras que al final se diluye el valor del cuento. A grandes formas, esto es lo que creo que es lo que dijiste vos. Eh, ¿qué es, qué es en esta materia un cuento para saber en dónde está el valor del cuento?
Bueno, yo lo leí hace más tiempo que vos, porque como bien decía Hernán al principio, salió hace 22 años este libro la primera vez. Aunque por supuesto lo corregí todo para la nueva edición. En realidad no corregí mucho, sí, pero sí lo leí y le pedí una revisada a todo el material, ¿no? Si no me equivoco, lo que decía en ese trozo al que te referís es em, que no se trata de buscar la originalidad de la forma en el sentido de forzarla, quiero decir. O sea, yo creo que la forma es importantísima y yo soy un ferviente defensor de la estructura. Me parece que la estructura es fundamental, es justamente qué va primero y qué va después es lo que conforma el recorrido y que es menos visible. Me parece que cuando uno es un escritor novel, cuando uno es más joven, cree que el buen escritor está en la frase, ¿no? Uy, qué frase más increíble escribió, es un muy buen escritor. Yo creo que con el tiempo te vas dando cuenta que el buen escritor está en la estructura, es decir, qué presenta primero y qué presenta después, qué es lo que genera un significado distinto al significado de las frases. Las frases de alguna manera generan significados muy gramaticales, muy concretos, ¿no? La forma de la estructura es lo que genera ese significado más profundo y en ese sentido la respeto muchísimo. A lo que me refería en ese trozo que vos citás es a no hacer piruetas estructurales o piruetas estilísticas, digamos, pensando que si empiezo con la última palabra que termina el cuento ya tengo una forma. No, la forma es mucho más profunda y mucho más difícil de construir que las piruetas. Un poco los experimentos estilísticos, hay veces que creo que nos marean y nos distraen de que en el fondo lo que hay que contar es una buena historia. Pero no necesariamente la buena historia está solo en el contenido, creo yo. Creo que en la forma, en el sentido de la estructura clásica, quiero decir, o sea, en cómo una estructura, como decía Nabokov, decía cuando en su curso de literatura europea, el que daba en las universidades norteamericanas, él decía, mi curso es una suerte de investigación detectivesca en torno al misterio de las estructuras literarias. Me parece que es una maravilla, digamos, esto que te decía, ¿qué pongo primero y qué pongo después? Es lo que yo te digo, el rey se murió, después se murió la reina, bueno, sí, son datos. Si yo te digo, el rey se murió, después se murió la reina, de pena, ya empiezo a formar una historia, ¿no? Entonces, ¿qué decido contar? ¿Que murió de pena lo cuento al principio o lo cuento al final? Digo, y en ese sentido, ¿qué presento primero y qué presento después? Es lo que arma la forma del recorrido, que creo que es en donde está la profundidad del significado de una historia, a diferencia de una declaración, que en una frase, si yo te puedo decir, el punto de vista es muy importante. Vale, eso es una frase. Ahora, si yo te cuento una historia que demuestra lo importante de ese punto de vista, tiene mucha más potencia, ¿no? Estamos conversando con Javier Argüello. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, vamos a escuchar el primer tema que tenemos preparado para esta emisión de Letras y Corcheas, Repiques y Susurros, en la voz de Silvia Reyes. Voces de los silencios, agudas voces del viento. Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto. Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos. Sobre la esquina vedada, el cambalache se ha abierto para que nazca el candombe, ensortijado y despierto. Repiques y susurros al ritmo de la vida, fugaces contonean sudando una canción. La noche sobre el barrio se entorna con la luna dormida en la hornacina que el día entretejió. Un niño abre su caja de risas en silencio bajo una polvareda surgida de un malvón. Una muchacha alegre recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió. Escuchábamos
escuchamos a Silvia Reyes interpretando Repiques y Susurro, tema del poeta Mario Dobre, mientras seguimos conversando con Javier Argüello sobre su último reciente libro, 7 cuentos imposibles, que lo tengo aquí conmigo. Para quienes leímos el primero y el último, ¿sí? Los 7 cuentos imposibles y los 4 cuentos cuánticos, que con título con nombre de trabalenguas, eh, nos vamos a encontrar con algo que se repite. Y es justamente el relato acerca del tiempo de un viejo cuento y de la manera extraña en que ocurren las cosas, como se llamaba originalmente el cuento, que devino en cuanto a cuentos cuánticos en un cuento inglés. Eh, yo no llegué a encontrar la sutileza de dónde hay un pequeño cambio o no del primero al último, porque cuando pones una llamada en el cuento decís que hubo algunas modificaciones. No me puse a comparar letra por letra a ver qué habías cambiado, pero en la estructura del cuento no, yo por lo menos no percibí ningún cambio mayor que diferenciara uno del otro. Si las hubo, ¿cuáles son esos cambios? ¿Y por qué decidiste recuperar este cuento del primer libro y llevarlo al último? Sí, sí. No, la verdad no hubo muchos cambios, debo haber corregido palabras, digamos, esas frases que las mirás y decís, la hubiera puesto así, pero la historia es básicamente la misma. La única diferencia quizá más visible es que en los 7 cuentos tenía un par de ilustraciones en los 4 cuentos cuánticos no, porque en los 7 cuentos no es el único cuento que tiene ilustraciones, entonces jugaba un poco más a eso. En los 4 cuentos cuánticos nos pareció Vente trabalengua. sí. Nos pareció que tenía más sentido ponerlo sin las ilustraciones. Eh, Dos preguntas me hiciste. ¿Por qué lo recuperé? Mira, cuando estaba con los 4 cuentos cuánticos, sabía que tenían que ser cuentos largos, que tenían que ser cuentos eso, por lo menos 50 páginas para que entre 4 armaran el libro. Y sabía que quería escribir sobre algunas temáticas. Una era las realidades paralelas, otra era el cruce entre sueño y vigilia, otro era el cruce entre el pasado y el futuro, y otro era el cruce entre la ficción y la realidad. Escribí los tres, que correspondían a tres de esas temáticas, y había uno que tenía que ser el cruce entre el pasado y el futuro, que tenía que tener 50 páginas y lo tenía escrito. Y digo, es como un poco absurdo escribir otro sobre la misma temática de la misma extensión cuando este ya está. Estaba descontinuado el libro, de hecho no estaba planeado que se reeditara, entonces dije, tenía ganas de rescatar ese cuento, que ya estaba descontinuado, como te digo. Le pregunté a mi editor, che, ¿se hace lo de sacar un cuento que ya salió en un libro en otro? Me dijo, sí, se hace todo el tiempo. Le digo, bueno, entonces, ¿qué te parece si lo hacemos? Le digo, me dice, me parece fantástico, era un cuento maravilloso y efectivamente está descontinuado, con lo cual es una buena manera de resucitarlo. Esa sería como la explicación práctica. Pero hay una cosa que también me parece muy linda, que es que, claro, cuando yo escribí Los 7 cuentos era mi primer libro, me acuerdo que en ese momento Enrique Vilamatas me dijo, no pienses en tu libro, pensá en tu obra. Y yo no lo entendí porque tenías un solo libro que era toda la obra. Entonces, ahora empiezo a entenderlo un poco y me está empezando a parecer muy divertido que pedazos de unos libros aparezcan en otros. Un poco porque juegan a lo que juego yo, que es a cruces de realidades, ¿no? Entonces me parece que potencian ese efecto. Si hay algunas historias, por ejemplo, la cuarta historia de 4 cuentos cuánticos, yo en realidad la había pensado para que sea parte de una novela que estoy planeando escribir, y que no la puedo usar en ese cuento. Después dije, no, es lindo que ese personaje aparezca en un cuento y después en otro libro sea una historia, una de las tramas de la novela. Me está empezando a gustar la idea de que se invadan unos a otros los libros. Entonces eso también me parecía lindo que, siendo mi primer libro, que era de cuentos, y en el último libro, que también era de cuentos, apareciera uno de esos cuentos, me gustaba como idea, me parecía que armaba un juego lindo. ¿Y por qué el cambio de título? Porque en el primer momento tenía 2 títulos para ese cuento. Y los dos me Sí. gustaban mucho. El relato acerca del tiempo de un viejo cuento y de la manera extraña en que ocurren las cosas era uno de los posibles títulos, y el otro era un cuento inglés. Entonces, 20 y pico de años después, me di el gusto de utilizar el otro. Ahora, Vos sabés que, es solamente un detalle de lo que decía Javier recién. Dijiste una diferencia al pasar, pero que para mí fue una diferencia central. Dijiste que en el libro original, en Los 7 cuentos imposibles,
tenía un par de ilustraciones. Hay una que por ahí es prescindible, el mapa. Pero la última es muy fuerte, porque vos al poner la foto del autor, no vamos a contar toda la historia para que la gente vaya y lo lea después, le estás marcando un quiebre entre la realidad y la ficción. Esa historia podría ser totalmente inventada, hasta quizá lo es, y quizá la foto de la persona que pusiste es tu abuelo, y no es el autor, nunca, es incomprobable, a no ser que uno empiece a googlear y aparezca en algún lado. De Max Verboom. Claro, pero al ponerlo, le decís a la gente, esta historia, este tipo existió, que al Es verdad, es pasarlo a los verdad. cuantos cuánticos, eso queda flotando en la ficción Es total. cierto, es cierto. Y te completo la anécdota. Es real que yo me encontré con esa foto yendo al archivo de la Biblioteca Británica en Londres cuando estaba investigando sobre él. Y cuando me lo encontré y me miraba a la cara desde las páginas del libro, la verdad que fue un momento muy, muy emocionante y eso fue lo que hizo nacer la iniciativa de colocar esa foto en el final del cuento, ¿no? Que Pero aparte notás, parece que está viejito, está como reflexionando acerca de lo que fue su vida, ¿no? Está como... Sí, sí. pero notás esa diferencia. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y me daba pena perder ese efecto, pero de vuelta, es como si fuera, como si te dijera que cada ejecución de una pieza musical en manos del mismo director va a ser distinta cada vez. Bueno, me parecía que era lindo también pensar, bueno, la primera vez fue de esta manera, la segunda es de esta otra, a ver qué detona en la mente del lector de una manera y de otra, ¿no? Eh, Hablando sobre este cuento, los cuentos de esta estructura del libro son bastante disímiles, no solo en lo que dicen, o sea, no hay una línea narrativa que reúna a estos cinco, creo que eran cinco o seis cuentos, no hay una línea narrativa que una los 6 cuentos, ni siquiera una estructura narrativa que los una. Son muy diferentes en su forma de narrar, de construirse, totalmente diferentes. Hay algunas cosas que se pueden mostrar como fondo de que hay dos realidades o realidades que se unen, pero son bastante disímiles, que no pasa tanto en los cuentos cuánticos, en este libro. Ahora, este último cuento es un cuento muy especial, a mí me pareció. Me pareció una bella narración literaria con 3 partes. Es como si hubiera primero una narración que concluye. No voy a decir por dónde concluye porque que lo lea. Después comienza de la nada y arranca y se va metiendo en otra estructura narrativa que es rica en imágenes y en personajes y en misterios londinenses y concluye. Y luego comienza uno a pensar, el escritor, a pensar si lo que vio o lo que vio no vio. Y el que vio era otro y que verdaderamente ahora lo estoy descubriendo quién es. Otra tercera. Es decir, son 3 cuentos. El primero es una narración, punto y aparte. El segundo es un cuento de misterio. Y el tercero es un cuento de, como de conclusiones. O sea, o sea, son 3 cuentos que además se unen elípticamente entre la última parte y el primero con la sonrisa. No quiero decir que con la sonrisa de alguien, que une esa sutileza y redondea los 3 cuentos. ¿Pensaste toda esta trama o cómo fue saliendo? Te cuento, te cuento. Bueno, de partida, que el título original se refiere un poco a estas 3 partes, ¿no? Es el relato acerca del tiempo, que sería el primer viaje en tren, acerca de un viejo cuento, que sería la segunda parte en Londres, y de la manera extraña en que ocurren las cosas, que es la conclusión, ¿no? Sería Mirá, como, no me di cuenta porque cuando leí el título, ¿sabés qué me acordé? ¿Te de- acordás de Leonardo Fabio? ¿Cómo se llama? Ay, de la Francisca, ¿cómo era?
No, no bueno, me acuerdo. no. de Yo la pensaba en estos frase que títulos de lo largos que tipo. puede pasar, bueno, me pareció eso. Y no me quedé, No, no me, sí, no, a mí hay títulos largos que a mí me gustan mucho, tipo La triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela de Salmán, digo, ¿no? Estos títulos que son bueno, como casi te cuentan una historia en el título, ¿no? Entonces sí, eso me parecía lindo. Y sí, efectivamente tiene estas tres partes que de hecho en los 4 cuentos cuánticos las o sea, hago como una pequeña pausa entre cada una de las partes, porque efectivamente son las tres partes. ¿Cómo nació? Nació efectivamente con el cuento que cito al principio, que sale en la antología fantástica que recopilaron Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. sí. Y al leerlo me pareció fascinante ese cuento. Pensé, che, ¿alguien habrá ido a la fecha 100 años después a la Biblioteca Británica? Porque el que haya estado en Londres tendría que haber ido a ver si aparecía Soms o no. Y empecé a buscar en archivos y me di cuenta que sí, que había habido toda una movida, que mucha gente había ido al museo ese día. Entonces dije, No me bueno, acuerdo. quiero hacer de ese momento el centro del relato, pero necesito una especie de introducción que de alguna manera coloque al personaje por circunstancias muy fortuitas ahí, para que esté abierto a aceptar hechos que de otra manera quizás no aceptaría. Entonces dije, ¿cómo puede haber llegado? Y ahí me acordé de este viaje, que es la primera parte, que es bastante autobiográfico, que yo hice en tren desde San Petersburgo a Budapest, y que terminé en Londres de manera muy fortuita, como se cuenta en la historia. Dije, esta es una buena introducción para que el personaje llegue a Londres de esta manera y ahí se encuentre con el cuento. Entonces, por eso están tan marcados los tres momentos, porque fue así Exacto, construido. exacto, Y respecto de exacto. lo que decías al principio, de que son disímiles, efectivamente, como primer libro, yo lo que hice fue, no lo escribí como para que fuera un libro, como sí los 4 cuentos cuánticos, sino que el primer cuento, Volver a verla, gané un concurso medio prestigioso de relatos en Chile que se llamaba el Premio Paula, que varios escritores que lo ganaron fue como el comienzo de su carrera. Y, y cuando me dieron la posibilidad de publicar a partir de ahí un libro, dije, bueno, junto 7 cuentos que me gusten, los pongo todos juntos en un libro y hago un libro. Y efectivamente son cuentos de distintas épocas y de distintas temáticas. Lo que fue muy lindo fue que al reunirlos me di cuenta que sí que tenían algo en común, que era que todos de alguna manera jugaban con el límite de la realidad. Todos, y por eso finalmente los reuní bajo el título de Cuentos Imposibles, ¿no? Todos jugaban un poquito al límite. Y fue la primera noticia que tuve de que eso a mí me interesaba. Que es una cosa muy linda que pasa cuando uno un poco empieza a desplegar sus inquietudes literarias. Si les da una suficiente libertad, digamos, a las búsquedas, son esas mismas búsquedas las que le cuentan a uno qué es lo que a uno le interesa, aunque uno no lo supiera antes. Y yo en ese primer libro dije, parece que a mí el límite de la realidad y la ficción y la realidad y el pasado, digo, parece que esto es un tema que me interesa, porque me doy cuenta que sale solo en varios de los cuentos que escribo. Entonces dije, vamos a explorarlo un poquito más conscientemente a partir de ahora. Y ahí fue que un poco escribí el segundo libro, que ya exploraba conscientemente, se llama El mar de todos los muertos. El segundo libro que escribí es una novela que a un escritor se le pierden los personajes y se escapan, bueno, tiene una cosa medio pirandeliana. Y empecé a explorar que si de alguna manera, si puedo decir que hay una constante en mi búsqueda literaria, es esa, ¿no? Es como el desdibujar un poco los límites de la realidad. Y eso ha estado presente en todos mis trabajos, tanto de ficción como de ensayo, que fue un poco lo que me llevó a la teoría cuántica, entre otras cosas, ¿no? Estamos conversando con Javier Argüello. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Era la tarde, escuálida del día, un andurrial de sueños en hilachas. Miré sus ojos y la encontré perdida. Le dije adiós y se quedó llorando. No le encontré destino a sus palabras. Me fui de ahí como lo hiciera entonces. A veces pienso que no he sido justo. A veces siento que he perdido tanto. Escuchábamos Desde el adiós a mi madre, interpretado en la voz de Jesús Hidalgo, tema también del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Javier Argüello sobre su último libro, 7 cuentos imposibles. Me llamó la atención el, el último cuento, que es cuento pero no es cuento, o sea, ahí entramos en el dilema de que, bueno, nos ayudarás a dilucidarlo si es cuento o no es cuento, porque la realidad es que el formato es una carta. Entonces, pero no es una carta que le escribiste vos a alguien, sino es una carta que le escribe un personaje a otro personaje, con lo cual se mete en la ficción y se transforma se puede transformar en un cuento. Nada, explicar un poco esto de este entrecruce de formatos y, y por el otro es de dónde te surge esta idea de decir, bueno, voy a escribir un cuento como una carta. Eh, A ver, el género epistolar siempre me ha atraído mucho, ¿no? Es muy lindo, es como que como lector te pone en la situación de espiar por el ojo de la cerradura, ¿no? Como de meterte en un lugar que en realidad no estás invitado, ¿no? Alguien le está escribiendo a alguien y vos estás espiando ahí. Y eso genera una intimidad muy linda. A mí siempre me ha parecido muy lindo. Eh, bueno, estaba pensando si decirlo o no porque spoilea un poco, pero yo creo que la gente no se acuerda tanto. Así que no le va a decir No, cositas cuando lo vayas a medio leer no te crípticas. acordás de nada. Exacto, exacto. Más que de un personaje a otro personaje, es una carta que alguien se escribe a sí mismo. Al fin, solo que eso es una de las interpretaciones posibles, ¿no? Y me surgió así la idea. Me acuerdo que tengo un primo al que quiero mucho que vivía afuera en ese momento y le estaba escribiendo una carta, era época de cartas. Hace mucho tiempo atrás no había ni todavía emails. Y le estaba escribiendo una carta y le hice este chiste. Le dije, mira, en realidad no estás leyendo esta carta, en realidad ahora mismo estás durmiendo y estás soñando esta carta. El chiste era que él me reclamaba que yo nunca le escribía. Y entonces en esta carta le decía, en realidad esta carta no existe, vos te la estás inventando mientras soñás para pensar que te escribí, porque sabes que nunca te voy a escribir en la vida. Entonces cuando te despiertes mañana a la mañana no vas a saber si lo soñaste o no y vas a haber recibido esta carta que estás leyendo. Y cuando le hice como el chiste en la carta dije, esto es lindo, esto es lindo, es un lindo tema de cuento. Entonces se me ocurrió que alguien necesitaba despedirse de alguien de quien no se había despedido y que la manera en la que encontraba para hacerlo era durante la noche, pero lo que hacía era soñar un día entero para poder incluir ese día inventado entre los días reales y haber tenido la ocasión de despedirse de ese alguien del que no se había despedido en su momento. Eh, Vos sabés, Javi, que los escritores, y no lo digo yo, sino lo decía, por ejemplo, Borges, es difícil que vivan de su obra, salvo contadas excepciones, las hay, ¿no? Hay unos cuantos que han podido vivir después de un tiempo en adelante, porque antes de ese tiempo se murieron de hambre, bueno, y otros, bueno, se murieron antes de hambre y después la obra resurgió. Es decir, que lo sabe eso el escritor y ama lo que escribe. Entonces, y ha pasado con otras obras, uno tiene que vender. En otras obras los pintores ponían, lo pintó fulanito, que era bárbaro, y vendía el cuadro el tipo. Y el cuadro no era de él, lo había pintado y el tipo vendía, pero era nombre de otro. En el caso también del escritor,
si hace un escrito que no va a ganar, aunque lo lea alguien o que lo lean, y además de eso queda encerrado en la nada, pero si lo engancha con alguien, de pronto el escrito es leído. Claro, no es el nombre de él, pero hay un regusto emocional que hace que uno sienta que eso se ha leído y se va a seguir leyendo. Uno morirá, total, cuando uno muere, nadie sabe si se llama Javier, Mario o Tito, da lo mismo como se llame. Además, los nombres se le forman tanto que después a Aristóteles le pasa a llamarse Ari o vaya a saber. Entonces, el, el, el escrito tuyo, el cuento sobre Cecil, ¿no? Que en cierta forma es crítico con esta aventura de pasar por otro y tiene algo de malo. Pero visto como te lo estoy diciendo, no. Hay un regusto de belleza de decir, si yo no gano nada, igualmente me engancho con otro, pero por lo menos perduro, estoy. Y no gano nada, no porque que sea malo lo mío, porque en este mundo para que te lean o pase es una cosa media rara, ¿lo viste? El éxito es una moneda del aire que nunca cae, ¿no? O cae de canto. Eh, Esto es hablando de Cecil, el cuento que has escrito ahí. ¿Cómo ves este padecer, al parecer que vos incorporaste ahí en el cuento? Sí, no pensaba más quizá en lo segundo que mencionás que en lo primero, en el sentido bueno, es un re tema, ¿no? El tema de vivir o no de esto. Yo personalmente nunca aspiré a ello, por suerte. No sé por qué, pero desde jovencito me di cuenta que por ahí no iba. Nunca intenté que ocurriera y me parece que ha sido una buena decisión. Y yo doy clases a gente que aprende a escribir ficción y les digo que aunque puedan no hacer nada más, que ojalá hagan algo más. A mí el tener que haber ejercido otros oficios, el del periodista, el del profesor, me ha forzado a búsquedas que probablemente no hubiera tenido y no me hubieran llevado a los caminos que me llevaron. Digamos, no hubiera ido nunca al acelerador de partículas de Ginebra si no hubiera sido porque ejerzo el periodismo también. Y entonces hay ciertas cuestiones a las que te obliga el tener que buscarte la vida de otras maneras, que te da mucho material. A mí me parece muy interesante. Más allá de que si uno trata de vivir de eso, eh, digamos, si recibís dinero a cambio, entras en la lógica del dinero. Y eso implica una cierta periodicidad, una cierta... Y yo siempre quise dejar este oficio que fuera en el ritmo que necesitara, digamos, que no apurarme para terminar una obra, no, si en 4 años no termino ningún libro, no pasa nada, estoy dedicándome a otras cosas mientras tanto, entonces, eso en cuanto a vivir o no de ello. Pero como te decía, me parece que en este libro, en este cuento que mencionás, más que el hecho de vivir o no de ello, era lo segundo que mencionabas, que es un poco la idea de la trascendencia, ¿no? Un poco cómo uno va a quedar en el tiempo. Y a él un poco le hacen una perrada, ¿no? Le roban todo ese material que él generó a nombre de otro, como bien decís, y algo que podría hundirte en la miseria y frustrarte muchísimo, de alguna manera hay un momento como de redención en el entender eso. No importa a nombre de quién está, esto va a existir para siempre. Y en el fondo lo importante era eso, lo importante era que perdurara eso, no yo. Yo no puedo perdurar. Entonces, que perdure eso que hice es lo que al final me da la satisfacción, ¿no? Vos sabés que Y hay una Roman cosa Gary... como con el... No, perdón, digo que hay una cosa como... A mí, lo que más me gustaba de ese cuento, creo que lo que me motivó a empezar era la idea como del enemigo, ¿no? La de ese cabrón que siempre le sale bien cuando a mí me sale mal y que lo detesto y se me va a robar todo, hasta a mí mismo. Me va a terminar robando, ¿no? Esa idea me parecía linda. Estamos conversando con Javier Argollo, vamos a escuchar el último tema que tenemos preparado para esta noche de Letras y Corcheas, La cantante, en la voz de Vanina Tallini.
Y fue en un cruce de ausencias y de olvidos que el cielo de la noche se alumbró. Pasó una sombra fugaz en mi camino, me dijo vamos, y el tiempo me llevó. Y supe del desprecio y la mentira, la rabia empecinada en sollozar. Oye mi voz dormida en una esquina, bajo la luna esquiva de un portal. Soy la que soy y esta es mi voz, crecida en luces de tangos. Fuego en acción de una ilusión, nacida en gentes de barrio. Y en la encrucijada del destino, mi canto hecho temple se funde en las calles. Gritos de jirones de mi pecho, con sueños de pueblo, forjé mi canción. Escuchábamos a Vanina Tallini interpretando La cantante, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Javier Argüello sobre su último libro, 7 cuentos imposibles. Recién decías una cosa explicando justamente tu forma de encarar la literatura como, como algo que te genera el placer de escribir, no tener la presión del tener que estar escribiendo para publicar constantemente. Y que obviamente tu faceta de periodista fue la que te permitió vivir mientras, en muchos casos, mientras escribías. Eh, Hace poco tiempo, conversando con Arturo Pérez Reverte, él decía que él trató, al momento de ponerse a escribir, trató de sepultar al periodista que llevaba adentro para transformarse en un escritor de ficción. ¿Qué te pasó? ¿Cómo conviven ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde en tu caso? Sí. Te diría que para mí es un poco al revés. Para mí yo me disfrazo de periodista y hay un escritor atrás siempre, siempre. De hecho he elegido, en mi ejercicio del periodismo, he elegido escribir de viajes porque es el género que más libertad te da. Sí. Si escribís de hecho hubiera sido mucho más natural y de hecho empecé escribiendo en suplementos culturales. Era como lo más natural para mí. Y no me gustaba porque no podía contar cuentos. En cambio, en el periodismo de viajes se puede contar cuentos. Y para mí, un poco, te diría que he hecho un poco al revés que lo que decía Pérez Reverte. Eh, no ha sido sepultar al periodista, ha sido disfrazar al escritor de periodista y que cuente historias en el suplemento de viajes. ¿Y te costó disfrazar al escritor siendo periodista? ¿O tenés que ser periodista? Disfrazarlo, solo disfrazarlo. Abajo seguía siendo el escritor, digamos. Por eso lo que te digo, el periodismo de viajes te permite contar cosas, te permite contar historias. Entonces, nadie espera nada concreto, ni siquiera. No tiene actualidad, o sea que no estás obligado a la actualidad, que es el dictamen más grande del periodismo, digamos. El periodismo de viajes no importa nada. Hago un viaje a Grecia, pero te cuento que visité la isla donde estaba el Minotauro y te cuento la historia del Minotauro. No estás obligado a la actualidad en el periodismo de viajes, lo cual es maravilloso, entonces podés contar lo que tengas ganas. Por eso te digo, solamente el disfraz del periodista lo que sí te da es, a mí cuando te dicen, contame una historia en 4.600 caracteres con espacios, es interesante, te obliga a la síntesis, te obliga a encontrar un recorrido, una estructura en ese tramo tan breve. Es un ejercicio que a mí me ha educado muchísimo para la ficción también. Y también el tema de las entregas y los tiempos de escritura, ¿no? Tampoco escribís cada 4 años cuando tenés ganas. Tenés un viaje, tenés que escribir y para el suplemento que viene. Exacto, te da una especie de práctica de médico de guerra que está bueno. Sí, sí. Siguiendo algo con el cuento Cecil, pero en otro plano, respecto a las críticas o a la crítica sobre la crítica literaria, ¿cómo afecta a un escritor que va tratando de abrirse un camino dentro del panorama literario?
Bueno, me acuerdo que respecto del cuento que mencionás, cuando salió la primera vez, hace más de 20 años, salió una reseña muy linda de Ana María Mosch en El País, que jugaba con el título de Cecil y decía, ¿juegas a sagerir cuando te metes con el tema de la crítica? Eh, a ver, quizá en ese cuento es más crítico con la academia que con la crítica, ¿no? Con Ah, este edificio que se monta alrededor de la literatura y los estudios literarios y un poco como vampirizan de alguna manera la literatura. Pero a lo que me preguntás, la crítica para un escritor joven es tremenda. O sea, digo, la buena y la mala, no sé cuál es peor. A mí, este libro de cuentos, Siete Cuentos Imposibles, tuvo muy buena crítica, excelente, me fue muy bien. Bueno, se vendieron 4 ediciones, fue un muy buen comienzo para mí como carrera de escritor. Me paralizó completamente. No y podía te escribir una para, palabra sin pensar porque salía por Barcelona, me encontraba con amigos, editores, periodistas. ¿Y qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, nada, no estoy haciendo nada. Como, viste, te pesa un poco, te pesa un poco que todos estén pendientes de cuál es el próximo paso cuando el primero fue bueno. No me acuerdo quién era que decía, cualquiera se levanta de un fracaso, hay que ver quién se levanta de un éxito, ¿no? En el sentido en ese sentido, yo tuve el buen problema, digamos, respecto de la crítica, de haber tenido muy buena crítica. No sé qué pasa cuando es muy mala, supongo que te hunde también. He tenido malas críticas, por supuesto, como todo el mundo. Afortunadamente han sido muy pocas y han sido muchas más las buenas. Pero creo que con el tiempo vas aprendiendo a despegarte de eso. Digo, no te tomas muy en serio lo malo y tampoco te tomas muy en serio lo bueno. Digo, hay críticas buenas, tanto malas críticas como buenas críticas, que son buenas en el sentido de que te ayudan a pensar ciertas cosas respecto de tu trabajo. Y hay otras que, siendo malas o siendo buenas, no te ayudan mucho porque no resuenan, o por lo menos uno no siente que estén resonando en la propia búsqueda, ¿no? Hay algunas que parece que tocan la búsqueda de uno y entonces te hacen pensar cosas y es buenísimo. Y hay otras que pareciera que van por su lado y entonces no alimentan ni en una dirección ni en la otra. Como decías recién, el libro, el cuento tiene también una crítica hacia la academia, ¿no? Pero no solo hacia la academia por lo del descuartizar la obra, todo, sino como a una, no sé si es la palabra justa, ¿no? Una visión medio snob, ¿no? De decir, bueno, este tipo decide inventar un autor que no existe, armar una mentira enorme y todos, sí, y para mostrarse él que es capaz de decir que encontró a un tipo nuevo, agarra y escribe y habla, todo. Esto es mentira. Tal cual, tal cual. Sí, sí, O es sea, me como, parece que es como es muy duro, es muy duro la crítica también es ese lado de decir, bueno, todo un mundo. total. Es una Y, venganza del personaje, ¿no? Así como y de vuelta un poco toca con lo que decíamos de lo que importa es que esté ahí, no que se sepa, porque nadie va a saber que es una burla, solo él la disfruta. Los demás creen que es un escritor que existe y listo. Pero él disfruta claro. el rey está desnudo, ¿no? Y nadie se anima a decírselo. Es un poco Y eso. nadie sabía. Vos sabés que Borges en un prólogo decía que encontraba Lugones y le entregaba un libro y que Lugones miraba y le hacía una sonrisita como aceptándoselo. Y después dice, bueno, la verdad es que nunca lo vi a Lugones, la biblioteca no estaba de ahí, fulano se murió Pero ¿quién te puede decir que de acá vaya a saber cuánto tiempo realmente no me encontré con Lugones? Y realmente no pasó eso y eso Sí, ocurrió. sí, era muy Y lindo. y en esto es lo Creo que mismo. decía que lo había soñado, ¿no? Decía que había tenido ese sueño, pero ¿quién te dice que Sí, algún día yo no le entrego un libro mío y usted lo acepte? Decía. Sí, sí, y tal cual. claro. Y vos date cuenta, en esto es lo mismo. No vaya a ser que lo que escribiste del autor o lo que escribió del otro autor como si fuera, con el tiempo realmente, en esas cosas, el autor de eso y el autor real del otro no se confundan en sí mismo y sean la misma persona en forma verídica, ¿no? Mira, como sé que estamos cerrando, me parece que una manera muy linda de cerrarlo y con una circularidad muy cuentera y muy literaria. La frase que leíste al principio, que te decía que dice encuentro y no encuentro, está firmada por JJ Cecil. Sí, está firmada por él. Lo vi, ya bueno, Así que yo sigo probando de colarlo en la realidad, a ver si en algún momento en alguna bueno, enciclopedia eh, hablan de él.
aparecés vos con el nombre del Cecil y en vez de poner, como en el anterior libro, la foto real, estás vos con tu cara y ahora sos el nuevo dueño de eso. Bueno, pero ¿quién te dice que no te pueda servir como, viste, la escritora Maxwell aquí en España, que no es su nombre, y todos piensan que es una escritora inglesa y es una escritora española, para escribir lo que de otra forma no escribirías con tu nombre y apellido, ¿no? Y que lo firme. Totalmente. Bueno, ya, como te digo, ya lo he hecho. A veces cuelgo una cita por ahí o algo y se la atribuyo a él. Finalmente va a terminar existiendo realmente. Si Bueno, Javier tuviéramos, Argüello, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue un placer enorme. A toda la gente, vayan y compren cualquiera de sus libros, pero especialmente los dos que hemos charlado en estos últimos 2 programas, los 4 cuentos cuánticos y esta reedición de 7 cuentos imposibles, porque le va a permitir navegar por diferentes mundos, por relatos cortos y no tan cortos en algunos casos, pero que se hacen imposibles de dejarlo. Si un cuento uno quiere leerlo de principio a fin siempre, querés seguir avanzando y que no termine. Lamentablemente se tornan cortos a veces, pero se disfrutan muchísimo. Así que la recomendación es que vayan, lean estos libros que son, a nosotros por lo menos nos han encantado. Muchísimas, Hernán. Mario también lo mismo, un placer. Y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Voy a seguir leyendo los otros libros que no he leído y bueno, que tengas, no te digo éxito porque dicen que todos los que le dan éxito después viene la mala. Que tengas suerte en la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos la próxima. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas. En la operación Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.